Muy bien, pues buenos días a todos y todos. Muchísimas gracias por asistir a este taller de co-creando, digamos, de criterios, ¿no? Co-creando la nueva escuela, pandemia y pospandemia, criterios de calidad para una educación sin distancias. Está conmigo Óscar García Pañella, que, juntos vamos a llevar este ratito que vamos a estar hablando y conversando con vosotros y vosotras. Y así que, bueno, me gustaría comenzar simplemente primero presentándome rápidamente, luego le dejo a Óscar. Yo soy Federico Malpica, soy el director del Instituto Escalae, que somos una institución privada de carácter internacional. Nos dedicamos básicamente a acompañar instituciones educativas, tanto públicas como privadas, en el desarrollo de sus comunidades profesionales de aprendizaje, para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje, para mejorar también la capacidad que tienen de innovación y de transformación educativa positiva, que le llamamos nosotros. No sé, Óscar, si quieres también presentarte. Sí. Gracias, Federico, y gracias a todos y todas por estar aquí. Yo soy Óscar García Pañella, soy socio y consultor senior en gamificación, también aplicada a educación, que es una de las unidades de negocio que dirijo en Cookiebox. Cookiebox es una consultora especializada en diseño motivacional que opera desde hace ya 12 años y que tanto elabora campañas de gamificación como serious games, es decir, juegos aplicados que puedan, pues, de alguna manera conectar con el hecho educativo, ¿no? Bienvenidos a todos y a todas. Muy bien, muchas gracias, Óscar. Pues vamos entonces a comenzar. Está ya, digamos, entrando la mayoría de los participantes. No, yo les voy admitiendo. Claro, tenemos pocos minutos, así que vamos a ir rápidamente y vamos a entrar ya en materia. La idea, como no sé si habéis podido ver, pero bueno, ahí tenemos todo un proyecto que desarrollamos a partir de todo esto que nos está pasando. Claro, no lo podemos controlar, pero en su momento decidimos que lo que sí podíamos hacer es podíamos dar una respuesta, ¿no? Y la idea fue reunir a conocidos y personas del ámbito educativo de diferentes países para ver si podíamos hacer una sesión donde pudiéramos co-crear y compartir, ¿no? Y desarrollar, pues, algunos criterios que nos pudieran ayudar para todo esto que se nos está viniendo encima. Así que allá por el mes de junio tuvimos esta sesión con 30 participantes que cubrían, digamos, todos los estamentos educativos, ¿no? Había docentes, había directores, había asesores, formadores, consultores, incluso también 3 ex ministras de educación que nos acompañaron también. Y bueno, yo creo que fue una sesión muy, muy interesante. Ahí pueden ver un poquito en la página web que hubo. Pero bueno, me gustaría, para empezar, pues hablar un poquito de esa misma sesión, que yo creo que es muy interesante, la metodología empleada. Y en la segunda parte de este taller, lo que vamos a hacer es hablar un poco de los resultados y de ese output que conseguimos y del documento que seguramente ya algunos de vosotros y vosotras ya habéis podido bajar. Así que le voy a dar la palabra a Óscar para que, digamos, nos hable un poco de la metodología y de la sesión y qué pasó allá y por qué, fue factible desarrollar y producir tanto, digamos, ¿no? en tan poco tiempo. Entonces, Óscar, adelante, por favor. Perfecto, Federico, muchas gracias. Aprovecho también para deciros, os lo lancé por el chat, que si tenéis alguna pregunta mientras estamos hablando, no dudéis en escribirla en el chat para que queden todas registradas y así secuencialmente las podemos ir contestando, ¿vale? Porque a veces vienen a la cabeza y si no luego se olvidan, así que sin problema. La metodología ShapeUp de co-creación que utilizamos, diseñada desde Cookiebox, trabajó, digamos, la posibilidad de manera virtual, de manera online, en línea y en usos horarios distintos, tener pues a 25, 30, 35, 40 personas
que primero juntas, luego en grupos, luego otra vez juntas, pasan por una serie de fases, una serie de actividades que permiten que en un espacio de tiempo de entre 3-4 horas, no solo traten muchísimas temáticas y evidentemente hagan mucho networking, se conozcan y pongan en común distintas cuestiones, sino que además generen la documentación a la vez. Por lo tanto, es altamente eficiente. A lo mejor os puede parecer que 3 o 4 horas son muchísimas en online, pero correctamente dinamizadas, con buenas actividades gamificadas, la verdad es que pasan volando. Tuvimos el caso de algunas personas que nos decían, oye, ya se terminó. Al final es un poquito el experiencial, digamos, el memorable, ¿no? Las actividades tienen que ver un poquito pues, con pensar cuáles son los objetivos específicos, generales, cuáles son las habilidades a formar, los comportamientos esperados a nivel educativo, cuáles son nuestras audiencias, no solo estudiantes, evidentemente muchas otras, así como trabajar un poco pues, la derivada, digamos, narrativa, que es lo que le tenemos que contar a las personas para que entiendan el porqué de esas necesidades, a veces, digamos, de cambio, las plataformas que se pueden utilizar, restricciones, es decir, líneas rojas y recursos, líneas verdes con las que se cuenta. Todo eso, si lo imaginamos utilizando pues, programario, digamos, libre, multiplataforma, cada uno conectado, digamos, desde su casa, y la verdad es que fue magnífico, como decía Federico, ver todo lo que ocurrió, ¿no? Sí, de hecho, voy a presentarles rápidamente aquí en pantalla los retos, como decía Oscar, a los que les pedimos participar, digamos, a todos estos colegas que me hicieron favor de estar presentes. Lo que hicimos fue dividirlo en unos ejes o retos, digamos, ¿no? Y entonces, por un lado teníamos el eje de motivación, autorregulación y autonomía del aprendizaje. Entonces nos parecía muy importante que en una situación de educación a distancia pudiéramos hablar sobre ello, sobre cómo afecta esto a los estudiantes. Entonces, estos fueron dos, o sea, fue un eje con dos grupos. Luego tuvimos también el eje referido, digamos, a toda la parte, digamos, de retroalimentación, ¿no? Efectiva y evaluación en la educación a distancia, que también nos parecía muy importante porque también estaban cambiando las reglas del juego y era muy importante también cómo hacíamos la retroalimentación cuando no tenemos a los alumnos en clase. Luego también todo el tema de organización escolar, que ya sabemos que eso ha sido un rompecabezas impresionante para los equipos directivos y responsables, entonces toda esa parte también para reflexionarla. Luego también el apoyo socioemocional en los procesos de enseñanza-aprendizaje, porque nos parecía también muy importante, y eso lo habíamos visto ya en esos meses de confinamiento, que toda la parte socioemocional se convierte en, digamos, bueno, siempre ha sido, pero más en una situación de confinamiento, en una parte importantísima para que se produzca aprendizaje. Y finalmente toda la parte de regulación y coordinación del trabajo en casa, ¿no? Y cómo ayudan las familias en estas nuevas dinámicas e incluso también la comunidad y el entorno. Entonces les pedimos a los participantes que se ubicaran en alguno de los ejes y el reto era poder reflexionar con la metodología que ahora les explicará Oscar un poquito más sobre esos aspectos. Adelante, Oscar. Perfecto. Ahora, bueno, de manera muy escueta, dado que antes ya comenté un poquito, pero simplemente si tenéis interés podéis ir a la página web del proyecto europeo que veis a la izquierda, Jam Today, proyecto en el que estuvimos trabajando entre 2013 y 2016, sentó las bases de lo que pueden ser experiencias participativas, talleres, digamos, de diseño co-creado, experienciales, hay incluso un toolkit, hay muchas herramientas que se trabajaron en ese proyecto, ¿no? Y de ese gran proyecto europeo, pues también bebe, digamos, esta metodología. Hay una temática, se montan equipos correspondientes con los ejes que decía Federico. En estos equipos hay perfiles multidisciplinares, diversos, es muy, muy importante, y hay personas que están dinamizando. A partir de aquí hay retos en un tiempo limitado, porque ya se sabe, mal dicho, bien entendido, que el hambre agudiza el ingenio, ¿no? Surge, digamos, la creatividad, esa es un poco también la filosofía de este punto hackathon, y en esa experiencia gamificada, pues se va colaborando, digamos, en esos equipos, hasta el punto de que se desarrollan algunos contenidos que van a actuar como cápsulas de conocimiento que se van a poner en común al final de la sesión y que incluso pues, pueden revertir en outputs, en artículos, en documentos concretos. De ahí pues un poco la página web que os ofrecemos junto con Federico y Instituto Scalae, donde está pues un poco toda la información. Todo ello pues en media jornada. Muy bien. Pues como ven, digamos, realmente ha sido una experiencia muy, muy intensa, pero también, digamos, muy bien aprovechada. Al final lo que hicimos nosotros
final fue preguntar, digamos, qué había pasado y dentro de la propia jornada también lo preguntamos y también posteriormente. Y de esto aparecieron algunas, digamos, algunas ya respuestas concretas de los participantes sobre la propia metodología empleada. De hecho, nos dimos cuenta que dentro de la propia, digamos, de lo que es la propia sesión, ya hubo un aprendizaje por parte de los participantes que nos fueron externando. De hecho, en la página web tenéis por ahí un audio donde incluso aparecen algunas de las expresiones que utilizaron los propios participantes, pero aquí ya confrontaron algunos aspectos, ya el trabajo en equipo. Bueno, siempre que en el Instituto Escalae hacemos una formación de docentes y les preguntamos a docentes o directores cuál ha sido la experiencia formativa más importante o más interesante que has tenido, siempre nos responden cuando he podido aprender con otros, ¿no? Con otros colegas, ¿no? Y entonces esta fue una experiencia así, de estas que marcan, que dejan huella, que se recuerdan después de tiempo, y por tanto eso lo vimos en los participantes. Luego, después de la experiencia, también pudieron reflexionar sobre algunos aprendizajes que habían tenido en esta metodología y que obviamente tenían que ver con, digamos, la modificación de sus propias ideas y, por tanto, aprendizaje, ¿no? Desde el punto de vista también formativo y más profesional, digamos, ¿no? de ellos. Y también, pues, contrastar algunas cuestiones que pensaban sobre cómo atender, digamos, todo lo que es la educación en tiempos de la pandemia, desarrollar, pues, algunas ideas nuevas también que pudieran trabajar, ¿no? Con sus propios equipos. Y al final, incluso, vimos que había tenido utilidad en su propia práctica profesional. O sea, aparte de esta metodología, ya la estaban empleando, la pensaban emplear también, y los conocimientos adquiridos durante la sesión, pues en su propio desempeño profesional de cada uno y de cada una. Entonces, bueno, nos pareció muy interesante. Y entonces, a partir de aquí, pues dijimos, bueno, este es el inicio, ¿no? A partir de aquí, la idea es seguir adelante con esta metodología. Esto ha sido una sesión, pero digamos, todos nos quedamos con ganas de más, ¿no? Y entonces ya estamos planteando la continuación, ¿no? Por un lado, en la parte de publicación, ¿no? Y entonces colaborar y tener una coautoría en publicaciones. La primera es este documento, pero también algunos papers en algunos congresos. Luego, pues de divulgación, pues mesas redondas para compartir lo aprendido, participación en foros y congresos, como es este mismo taller que estamos teniendo el día de hoy. Y también una especie de observatorio permanente que permita, pues, tener encuentros con los participantes iniciales, pero también con todos aquellos y todas aquellas que se quieran sumar, como podríais ser vosotros y vosotras, si queréis, pues con mucho gusto poder formar parte, digamos, de esta comunidad y seguir avanzando en ello y seguir profundizando en los temas. Así que, bueno, digamos, por descontado, pues está la invitación por si os queréis unir a lo que vamos a ir haciendo alrededor de este proyecto que llamamos Educación sin Distancias. Bueno, pues esto por un lado. Y por tanto, ¿hacia dónde vamos? Vemos que esta primera experiencia de co-creación ha permitido que vayan haciendo una comunidad profesional de aprendizaje, digamos, una comunidad de colegas que seamos capaces de revisar nuestra práctica y mejorar lo que hacemos y aprender unos de otros, digamos, ¿no? Que básicamente este es el espíritu de las comunidades profesionales de aprendizaje. Pues bueno, esto con respecto de la parte metodológica. Y ahora me gustaría en esta segunda parte, pues hablar un poco del output, ¿no? De esta iniciativa, que de inicio, pues es este documento de Co-creando la Escuela Pandemia y Postpandemia, Criterios de Calidad para una Educación sin Distancias, que fuimos elaborando, digamos, en el verano y que hemos publicado en el mes de septiembre, pues para ayudar a todos los centros educativos en todo esto que nos está tocando vivir, digamos. Y entonces, seguramente algunos ya lo habéis podido ver, y la idea es poder conversar ahora un poco al respecto. Yo, por mi parte, quisiera, digamos, de todas las recomendaciones y criterios que ven allá, me gustaría poder señalar algunos que me parecen importantes, ¿no? Al respecto. Claro, aquí no puedo poner todos porque son muchas cosas, pero al menos de cada aspecto, alguna cuestión que me pareció interesante y luego poder conversar con vosotros y vosotras al respecto. ¿Okay? Entonces, por un lado, algunas de las conclusiones que ofrece el documento tiene que ver, por un lado, con la programación de clases y, por tanto, esta cuestión de no intentar reproducir las clases presenciales en formato online, que eso es digamos, pues puede ser una tentación, ¿no? Pero sabemos que no funcionan de la misma manera, ni se produce aprendizaje de la misma manera, entonces crear nuevas secuencias didácticas y sobre todo priorizar contenidos del currículum. No se puede enseñar todo en esas condiciones y por tanto priorizar aquello que de forma explícita esté relacionado con las finalidades educativas y las competencias para la vida, ¿no? Esa era una de las recomendaciones.
al final tenemos que priorizar. Otra interesante tiene que ver con la conducción del aprendizaje, digamos, ¿no? Y por tanto, digamos, sabemos que hay una aceleración, ¿no? Y que debería haber una aceleración de las metodologías activas, ¿no? Y de actividades de alta participación por parte del alumnado, porque es que cuando están en una situación como la que estamos ahora, pues pueden desconectarse rápidamente de la clase, ¿no? Y por tanto, nos interesa que estén conectados. Y por tanto, el aprendizaje basado en fenómenos, basado en retos, en misiones, en problemas, en proyectos, sobre todo aquello que les pueda conectar, que les pueda causar conflicto cognitivo, que quieran desarrollar, que quieran entender qué está pasando, pues eso nos puede ayudar, ¿no? Sobre todo también que sean significativas en su contexto local y de vida también, ¿no? Para mantener esa motivación del alumnado hacia el aprendizaje. En los participantes había de 8 países, entonces pues había de muchas problemáticas locales diferentes, digamos, ¿no? Y ahí nos dimos cuenta que parte de estas metodologías activas es que tienen que ir dirigidas al contexto local del alumnado, digamos, ¿no? Por tanto, estas recetas para todo el mundo no funcionan, tienen que localizarse muy bien en función de la realidad de los alumnos y alumnas en concreto, ¿no? Luego la evaluación en la educación no presencial, también lo que se había observado entre marzo y junio es que la evaluación no estaba ya funcionando como había funcionado históricamente, porque pues, en casa pues la evaluación no funcionaba igual, algunos docentes se quejaban de que les copiaban los exámenes y todo, pero bueno, lo importante no es tanto por qué copian los exámenes, sino por qué haces ese tipo de evaluación, qué pretendes conseguir con esa evaluación, y por tanto se vio que era interesante priorizar una evaluación más continua, más formativa, más de aprendizajes transversales que también se estaban llevando a cabo en casa, digamos, ¿no? Y en esta situación, y reducir, por tanto, obviamente no quitar, pero reducir o equilibrar la importancia de la evaluación acreditadora de corte académico, digamos, ¿no? De tal manera que se pudiera equilibrar. Y sobre todo también la responsabilidad de cada docente de cuidar individualmente el aprendizaje de cada alumno y alumna mediante feedback inmediato, utilizando las nuevas tecnologías y tecnologías también síncronas, como puede ser esta que estamos ahora, y estrategias de personalización del aprendizaje. Por tanto, por ejemplo, utilización del contrato didáctico, utilización del portafolio de evidencias de los alumnos, aplicaciones adaptativas que permitan cambiar el nivel conforme van mejorando los estudiantes y pasando de nivel, etcétera, ¿vale? Eso sería la parte de educación, de evaluación, de educación no presencial. Luego, la gestión emocional del alumnado, sobre todo invertir un porcentaje del tiempo al cuidado de la gestión emocional de los estudiantes. O sea, que cada docente, dentro de su propio tiempo que tiene de clase, puede invertir algo en este cuidado emocional, hacerles preguntas al respecto de cómo se sienten. Porque, bueno, cuando los tenemos en clase más o menos lo vemos, pero cuando están en casa, yo qué sé, o sea, hay que preguntarles, digamos, ¿no? Y que esa labor no solamente es de los tutores del grupo, sino es de todos los docentes, ¿no? Todos y todas. Y luego el desarrollo profesional, ahí sí ya de los docentes y directores, o sea, se requieren tiempos, espacios presenciales u online y también soporte para que los docentes puedan desarrollar su práctica y puedan hacerlo en conjunto, puedan colaborar en conjunto, por tanto, hacerlo, digamos, en comunidades profesionales de aprendizaje. Y esto tiene que ver también con el propio desarrollo, digamos, de la propia organización interna, ¿no? Organización escolar. Se vio que se requería una nueva organización educativa que incentive a que los docentes puedan seguir trabajando y aprendiendo de forma colaborativa a pesar del distanciamiento físico o incluso precisamente por el distanciamiento físico, ¿no? Porque, claro, cuando ahí más o menos estamos y nos tomamos un café en la sala de profesores, pues hay más o menos, pero cuando estamos todos en casa, el aislamiento profesional es aún mayor y por tanto aún más se necesita poder contar con estos espacios, tiempo y soporte para poder colaborar y, digamos, seguir trabajando en equipo, ¿no? Y finalmente, el papel de las familias también ha cambiado y, por tanto, lo que se vio allá, una de las recomendaciones muy claras es orientaciones sencillas y prácticas a las familias, o sea, no liarlos con grandes cosas, sino cosas sencillas y prácticas para que puedan apoyar, ¿no? Primero, desde un punto de vista socioemocional, que entiendan también que sus hijos e hijas pueden estar sufriendo pues alguna, digamos, alguna situación socioemocional que hay que tratar. Y por otro lado también que ayuden en el propio proceso de enseñanza-aprendizaje, si es que los estudiantes van a estar en casa. Por tanto, pues eso, orientaciones sencillas en función de la edad evolutiva de sus hijos e hijas. Entonces, básicamente, digamos, va por aquí. En cada una de estas... de estos aspectos hay varias recomendaciones. Yo quise, digamos, a darle prioridad a algunas de estas, pero bueno, la idea es ahora poder hablar en estos minutos que nos quedan
sobre qué os ha parecido el documento, qué más creéis que se tendría que agregar a todas estas recomendaciones, y también obviamente de la propia metodología, si tienen preguntas, dudas, cuestiones, pues ahora la idea sería, si te parece, Óscar, pues abrimos el micrófono y que podamos comenzar a conversar. Sí, sí, sin duda. Ha habido algunas preguntas en el chat que yo he ido intentando responder mientras ibas presentando, Federico. Ah, genial. Y a partir de aquí, pues quien quiera lanzar más por el chat o de viva voz, pues adelante, por supuesto. Excelente. ¿Cuánto tiempo, buen día a todos y gracias, cuánto tiempo les llevó a aplicar esta metodología? La pregunta hace referencia a cuánto tiempo para idearla o la duración de la sesión. La duración de la sesión y también lo de idearla. Vale. Bueno, idearla fue un proceso paulatino, ¿no?, de aprendizaje a raíz de un curso en juegos aplicados, juegos serios, que se realizó con la Escuela de Medicina de Harvard, de Boston, Massachusetts, hace unos años, y este curso pues, se hizo 3 o 4 ediciones. Se ideó un Canvas, se ideó una herramienta de trabajo para poder, digamos, pensar en Serious Games y en todas sus dimensiones. Claro, eso pasó, pues podríamos decir, en varios meses, ¿no? Pero de esta herramienta nació un poco esta idea de taller, un taller, digamos, de innovación co-creada donde se mezclan perfiles y de manera muy efectiva, pues pasan cosas muy rápido, ¿no? Por lo tanto, podríamos decir que estuvimos como 2 o 3 años dándole vueltas, pero realmente a nivel efectivo, hombre, no hace falta 3 años para crear el taller, ¿no? Al final, si te pones en unas semanas. Y la duración de la sesión suele oscilar entre 3 y 6 horas y depende mucho, digamos, del contexto, del ámbito y hasta dónde se quiera llegar. Hola, ¿qué tal? Hola, Federico, hola a todos. Hola, Ana. Muchas gracias por la sesión y excelente trabajo, la verdad, felicitaros. Y bueno, ya Federico sabe que nosotros trabajamos con alumnado con especiales dificultades. Entonces, mi pregunta, bueno, por un lado una aportación a las conclusiones por la experiencia que nosotros tuvimos durante el confinamiento. Nosotros nos dimos cuenta que para que las sesiones fueran ágiles y para que todo el mundo pudiera participar, necesitábamos de la colaboración de dos profesionales. Porque había que gestionar la sesión, por un lado, entradas, salidas, micrófonos, atender dudas, y por otro lado estaba el tiempo en el que el profesional intenta transmitir esos conocimientos, explicar cuáles son las tareas y asegurarse de la comprensión, ¿no? Entonces, la colaboración entre dos profesionales en las sesiones online nos daba mucho mejor resultado, ¿vale? Es verdad. Y quizá esto es algo que no habéis dicho y no sé si en otros entornos también ocurre. Es verdad, Ana. Yo creo que aquí es bueno comentar 2 cosas interesantes de esta metodología. La primera es que por cada uno de los grupos, de los ejes temáticos, había una especie de monitor que estaba un moderador, digamos, ¿no?, de ese grupo que iba, obviamente tenía, digamos, la pauta de las dinámicas que se iban desarrollando durante las 4 horas y que además entre el grupo de moderadores, porque yo era uno de ellos, nos íbamos coordinando también, digamos, ¿no? Entonces esto ayudó y además también había una coordinación un poco también de todo el tema de la propia plataforma, de que todo funcionara bien, de que las herramientas que decía Óscar, estas colaborativas que utilizamos también funcionaran. Entonces yo creo que todo eso nos ayudó bastante. Y luego también, por otro lado, que dentro de las dinámicas había una parte donde nos poníamos en los zapatos de los diferentes actores para poder desarrollar unos criterios que no fueran solo pensados desde nuestra propia posición, sino que hiciéramos una especie de esfuerzo, ¿no?, de empático, de ponernos en los zapatos de los propios estudiantes, de los docentes, de los directores y de las familias, para poder desde allá
poder ir, digamos, conversando y ideando algunas de los criterios que luego acabaron en el documento. Así que sí, muy buena aportación, muchas gracias. Sí. Yo, si me permitís, por sumar solo una cosita, que sería una tercera cosita, para el caso de que no tengáis suficientes monitores para las salas, lo cual os puede ocurrir, ya hemos utilizado también esta metodología en ese caso, ¿vale? Es decir, tenemos más grupos que personas monitorizando y un esfuerzo notable en dotar a la presentación, digamos, que van a editar ellos y ellas en los grupos, poniendo instrucciones muy concisas pero muy claras para cada uno de los pasos, además de unos roles para que nos entendamos, es decir, que en cada equipo se pacten unos roles al principio que nosotros les explicamos. Por lo tanto, cada persona sabe muy bien quién va a llevar el tiempo, quién va, por ejemplo, a estar escribiendo, quién va a hacer una búsqueda. Y luego esas instrucciones, insisto, no largas, no aburridas, concisas pero muy claras, hacen que sea una maravilla, porque la gente va tirando y entonces puedes tener menos monitores, digamos, que van rotando y que van solucionando esas preguntas. Lo digo porque, claro, muchas veces tienes más grupos que gente para moderar. Bueno, y la pregunta era en relación a si en alguno de estos grupos teníais alumnado con algún tipo de dificultad que requiriera pues adecuar el material o facilitar el acceso a la sesión desde otra perspectiva, ¿no? Desde otro ámbito, ¿no? Si teníais, por ejemplo, alumnado con sordera o que utilizara lengua de signos o invidentes, cómo solucionabais estos problemas, que no sé si es que, o estos problemas o estas dificultades de acceso, que no sé si ocurrió en alguno de los casos. Vale, pues ya espero vuestra respuesta y muchas gracias. Gracias, Ana. Gracias. Óscar. Sí, yo lo que te diría es que para este caso concreto no se dio, es decir, no tuvimos que aplicar, digamos, criterios de accesibilidad porque no se dio, pero sí que tengo que deciros que hemos hecho co-creaciones, pues por ejemplo con la Fundación Inserta de la ONCE, donde hemos estado 6 horas con 6 grupos de trabajo, donde estaban mezcladas diferentes discapacidades, con además tutores y tutoras por grupo. En este caso, este ejemplo que os estoy dando fue pre-COVID, por lo tanto pudo hacerse presencial en las oficinas, de hecho, de la ONCE en Madrid, y evidentemente absolutamente todos los materiales estaban filtrados primero por la organización y eran accesibles. De hecho, hicimos una convocatoria también digital donde utilizamos una herramienta, una especie de, si me permitís, encuesta gamificada que también se tuvo que hacer accesible pues siguiendo determinados preceptos, ¿no? Por lo tanto, en este caso no hizo falta en la co-creación virtual, pero sí que ha habido algún caso donde ha habido que, bueno, pues que arreglar esos materiales, evidentemente, ¿no? Lo cual es muy importante. Correcto. Muy bien. Genial. No sé si hay alguna otra pregunta, comentario, alguien quiera, digamos, conversar un poquito. Ha habido también alguna conversión aquí en el chat también. Sí, en el chat Marta Torres ha hecho una aportación que todo el mundo puede tomar buena nota porque se ve interesantísima. No nos habla desde el Consell Escolar de Cataluña, desde el mes de junio están trabajando estos temas, ¿no? Bueno, Marta, igual nos lo puedes explicar tú. Sí, desde que desde que hubo el confinamiento aquí en Cataluña y en el resto de España, desde el Consell Escolar de Cataluña, como está representada toda la comunidad educativa, nos planteamos una serie de dudas y de preguntas de cómo sería la educación del futuro de nuestros alumnos. Ajá. Entonces convocamos unos grupos de trabajo, los cuales había un moderador, que eran miembros del Consejo Escolar, invitamos a docentes, a cualquier persona interesada en educación y realizamos una serie de diálogos y de grupos y al final salieron 4 ejes que más o menos son los mismos que vosotros, que lo podéis ver en la página que os he enviado de internet. Y a partir de allí, estamos haciendo una serie de trabajos y acabaremos con unas jornadas de reflexión que hacemos cada año, unas jornadas, y hablaremos de todos estos temas. Lo digo por si os podéis apuntar a las jornadas directamente desde este link.
y bueno, más o menos estamos trabajando todos en lo mismo, por lo que veo. Qué bueno, qué bueno. Eso, Sí. pero primero, muchas gracias por compartir y también Gracias a saber, vosotros, lo digamos, que compartiré con mis compañeros del Consejo Escolar. eso yo creo que es interesante, porque yo creo que aquí podemos colaborar y, digamos, Sí. la idea es ir sumando, ¿no?, entre todos a todo este trabajo que estamos haciendo y dar respuesta lo mejor posible a los retos que tenemos hoy día. Así que muchísimas gracias. Sí, Totalmente. muchas Genial. gracias. Gracias. Hay que aunar esfuerzos, que esto Y es muy tanto. complicado. Sí, no, yo ya te digo, pasaré vuestro link a los miembros del Consejo Escolar para que echen un vistazo. Genial. Y muchas gracias. Genial. Excelente. Muchas gracias a ti, tanto. Más Muy bien. preguntas, más inquietudes. Recordad que tenéis el link con la propuesta que nos comentaba Marta en chat. ¿Vale? Para que toméis alguna nota, lo abráis, lo guardéis, que luego estas cosas no las encontramos y da mucha rabia. Hola Oscar, Federico. Hola. Randy les habla. Hola, Sí. Randy. Hola, Randy. Y quería hacer dos preguntas, una bastante corta y en otra sí creo que me voy a extender un poco. Primero era, para todo ese tema de educación, ¿qué tan crítico puede ser, o bueno, para la participación en todo caso, el hecho de que el alumno ponga la cámara al momento de, o sea, esté todo el momento con la cámara? Yo sé que en algunos lugares no, o sea, no es algo que se puede hacer de manera obligatoria, pero bueno, dada todo el tema gestual de las personas, aporta bastante el poder vernos, ¿no? O sea, ¿qué tanta restricción han podido conocer de ese lado? ¿O qué tanta limitación puede dar el que la persona no pueda mostrarse frente a la cámara todo el tiempo, el alumno, perdón, pueda mostrarse frente a la cámara todo el tiempo? Y lo otro es, bueno, en lo que he podido repasar del documento que compartieron, no llegué a ver si había alguna precisión sobre crear una comunidad de competencia entre instituciones educativas. O sea, por ejemplo, un acelerador, yo creo, de la educación, o bueno, al menos de la competitividad entre alumnos, podría ser justamente el comparar rendimientos frente a otras instituciones, ¿no? Ya sea de los mismos grupos. Acá, por ejemplo, yo estoy en Perú, acá son las UGEL, que son las unidades que agrupan ciertos colegios de determinadas zonas. Entonces, Sí. ahí, por ejemplo, un entorno competitivo, que, bueno, yo lo he visto y que se ha ido perdiendo un poco en el tiempo, a lo mejor podría también aportar un mayor interés a los alumnos al momento de participar en en la educación en línea, ¿no? Y en general. Totalmente, Eso. totalmente, Randy. Pues por un lado, mira, con respecto de lo que mencionabas inicialmente, de la cámara, fíjate que desde el Instituto Escalae hicimos precisamente para el Ministerio de Educación del Perú, hicimos un estudio de comparativo de 4 sistemas educativos que nos pidieron el Viceministerio de Gestión del Ministerio de Educación del Perú. Y allá lo que veíamos básicamente es que más que, digamos, cuestiones relativas a la cámara de si sí o si no, sobre todo lo que nos encontramos era cuestiones tecnológicas relativas a que a veces no tiene posibilidad de tener la cámara activa y por tanto pues tenemos que funcionar, digamos, sin poderlos ver, ¿no? Y eso obviamente hace que se pierda todo el lenguaje no verbal y esto pues tenemos que suplirlo de alguna manera con algunas otras estrategias donde puedan escribir o con audios donde puedan describirnos lo que están haciendo, lo que están sintiendo, lo que están pensando. Y eso, bueno, por un lado. Por otro lado, con respecto de esas comunidades que nos mencionas, totalmente. De hecho, me parece que sí hay alguna recomendación en el documento porque salió en alguno de los grupos, pero sí que habría que remarcar eso, digamos. O sea, yo creo que en una situación como la que tenemos, precisamente es en el momento en que podemos utilizar más, ¿no?, los medios digitales para podernos comunicar entre diferentes centros educativos, entre diferentes instituciones y entre diferentes países también, yo entiendo que en el Perú, por ejemplo, en la SUGEL, pues, digamos, la idea sería no solamente hacer comunidad entre colegas de la misma institución, sino que es factible porque de alguna manera la SUGEL
geográficamente están muy próximas y por tanto también comparten contexto, ¿no? Y eso quiere decir que también obviamente se puede compartir entre colegas de instituciones que, digamos, que tengan más o menos el mismo contexto. Aquí en España, pues pasaría por comunidades autónomas, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que eso es muy, muy potente y estas redes de trabajo, pues permiten también aprender de otros colegas. Al final aprendemos cuando vemos problemas de otros y los somos capaces de transferirlo a nuestra propia práctica. Así que nada, muchas gracias. Y gracias por aportar, porque si estás en Perú, pues es que es muy tarde allá, ¿no? Gracias por Sí, desvelarte. 4:30 de la mañana, pero aquí estamos. Gracias por desvelarte, Randy. Sí, muchas No, gracias. ningún problema. Sí, Se te escucha muy fresco. Sí, sí, 24/7 aquí, 24/7. Muchas Gracias. Muy bien, no ¿Más sé si hay alguna otra aportaciones? aportación, otro comentario. Pues solo agradecerles todas sus aportaciones de Marta y de ustedes y de todos los colegas. Ya empezó la comunidad de aprendizaje profesional aquí. Genial. Muchas gracias. Bueno, Eso ilusiona. saludos desde México. Hasta luego. Ah, pues igualmente saludos y también lo mismo, ¿eh? Este es el mismo uso horario que Perú, así que gracias por la desvelada. Sí, igualmente, gracias. Muy interesante todo. Felicitaciones. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Muy bien, antes pues, alguien preguntó por la página web, la hemos puesto en chat, simplemente para que lo sepáis. También estaban un poco las comunicaciones que se recibieron por parte de Federico. Ahí también estaba, digamos, la página web para, bueno, por si alguien pues no la tenía bien ubicada, ¿no? aquí la estoy volviendo a poner en el chat por si la quieren tomar de allá. Perfecto. Así podemos estar en contacto. Pues yo me gustaría, porque estamos ya sobre el tiempo, aprovechar para invitar a los presentes a sumarse, digamos, a estas iniciativas como la que nos presentaba Marta, como la que tenemos también nosotros. Yo creo que es la manera también de hacernos fuertes, ¿no? En este momento de dificultad, hacernos fuertes entre colegas, compartir lo que tenemos, enriquecernos entre todos, y nosotros seguiremos haciendo actividades alrededor de todo este proyecto. Así que si se quieren sumar, con mucho gusto a todos los correos les enviaré información al respecto. También, con gusto, también les vamos a compartir las diapositivas de esta sesión que estuvimos hablando, también para que las tengan, las puedan reflexionar. Y bueno, pues cualquier duda o pregunta, pues estaremos en contacto también por correo. Y bueno, pues esperemos seguir compartiendo en otros foros. Igual, lo mismo dicho, muchas gracias a todos y a todas, y desde la gamificación educativa también pues un fuerte abrazo y mucha salud. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias. Y bueno, pues por cierto, estamos grabando la sesión, así que también les enviaré la grabación para que también la puedan tener por si quieren luego revisarla.